Cada vez que ustedes tengan un problema con un PLC, incluso esto aplica para un DCS y cualquier controlador o sistema de control, así que eso no difiere mucho, ¿correcto? Sí o sí, si es que no lo tienen que tener configurado, porque no hay otra forma que ustedes puedan saber cómo exactamente agarrar ese error. ¿Ok? Tienen que tener sí o sí, si es que no un listado de alarmas como el que vemos aquí en la pantalla, ¿ok? O un sistema que te bote los eventos. Aquí vienen dos términos bastante importantes, que son lo que normalmente nos va a hacer detener una planta, que es el interlock. ¿Ok? Normalmente, no sé, para los que no hayan escuchado antes, pues los interlocks o enclavamientos, pues son lógicas de control que tienen la función de proteger a equipos, ¿ok? Proteger al proceso, incluso en algunos casos proteger a personas, están destinados para protección de seguridad de personas, ¿correcto? Usualmente en las maquinarias de movimiento y todo el tema. Así que eso. Y el permisivo, ¿ok? El interlock, si es que se activa, por ejemplo, vamos a hablar de que este es un interlock, ¿correcto? Si es que este se activa, por ejemplo, definitivamente o no va a dejar arrancar la máquina o el proceso como tal, o lo va a detener. Obviamente, si está parado y queremos arrancarlo, no tiene que tener ningún interlock o enclavamiento activo. Y si es que está en funcionamiento, si es que se activa el interlock o enclavamiento, pues definitivamente lo va a detener. Ese es su trabajo, ¿correcto? Acá vemos, por ejemplo, una línea de código muy, muy común en el cual es un arranque y parada de un motor y que acá tiene un contacto que es el que le dice si es que tiene un interlock o no tiene un interlock, ¿cierto? El interlock, por ejemplo, para un motor pues puede ser que tiene la parada de emergencia activada o que puede tener alguna inducción a tierra, ¿cierto? La falla a tierra del motor o del arrancador está activa o alguna de las temperaturas de los bobinados está muy alta, etcétera. Entonces, todo eso generalmente se pone en una línea aquí, por ejemplo, que te representa pues el resumen de los interlocks y si algún interlock se activa, definitivamente aquí va a mandar a parar el motor. ¿Ok? Y por el contrario, ¿ok? Para que quede un poquito claro, los permisivos funcionan cuando el equipo está detenido y esa condición de permisivo o permiso tiene que darse para que el equipo arranque. ¿Ok? Normalmente un permisivo cuando ya la máquina o motor o proceso está arrancado, ya no, si es que se activa, no te detiene el sistema. Entonces, normalmente en un sistema de control, en un programa como estos, vas a tener que programar permisivos y vas a tener que programar interlocks o enclavamientos. Una vez que, por ejemplo, una vez que ya detectaste una falla o uno de los módulos entró en falla, qué sé yo, tienes que obviamente revisar el tema del wiring, ¿no? Del cableado. Y esto realmente es una ciencia porque hay que verificar, comenzando por el cableado que está dentro del mismo PLC, ¿correcto? Y luego ir un poquito más hacia campo, que en un ratito vamos a ver a detalle este tema. ¿Correcto? Es muy, muy importante que nosotros cuando programemos un PLC probablemente participemos del armado de los tableros, pues definitivamente tengan un orden, estén bien cableados. Y acá algo sutil, pero muy, muy importante, que todo quede correctamente etiquetado. ¿Correcto? Cuando tú te enfrentas, por ejemplo, a un PLC nuevo, normalmente pues casi siempre estamos metidos en el programa o vía remoto y estamos programando y validamos, pero si el problema ya no se soluciona ahí, tienes que ir y dirigirte
a campo para ver en el mismo tablero del PLC qué es lo que podría estar ocurriendo. Tienes que llevar obviamente tus planos, ¿correcto? Tus diagramas de cableado y definitivamente tienes que asegurarte de que esté todo correctamente etiquetado para que puedas encontrar físicamente todo lo que te indican los planos. Siguiente punto, ¿ok? Tienes que validar las condiciones de hardware. Ocurre mucho, a pesar de que los PLC son bien robustos, tienen varias fallas, sobre todo en las periferias. En las periferias es el término que se utiliza, por ejemplo, para los módulos de entradas o salidas, ¿ok? Y eso ocurre muchas veces en realidad, que las fallas en los módulos de entrada y salida te lleven a que el PLC como tal falle o te envíe un mensaje de falla, ¿ok? Entonces, eso también nosotros tenemos que validarlo y revisarlo. Específicamente en el DRS Logic, si es que el PLC como tal entra en falla, si nosotros nos conectamos, pues vamos a ver aquí que dice fallado, ¿no? Faulted. O en el mismo PLC, aquí, siempre, casi siempre en todos hay un LED de falla, ¿ok? Y a veces pues hay algunas combinaciones de LEDs que nos pueden indicar qué tipo de falla es. Pero lo que normalmente se hace es, una vez que está fallado, te conectas con el programa de PLC, ves que está fallado, y luego, dependiendo del PLC que estés usando, en este caso el DRS Logic 500, te vas a los registros de falla o de status, ¿ok? Eso es así, eso ocurre en todos los PLCs, ¿ok? Y DCS, siempre es el mismo proceso. Y dentro de los registros de falla, usualmente siempre hay esto, ¿no? Una descripción del error, casi siempre, ¿ok? Esto ocurre en Rockwell, en Siemens, Schneider, etcétera, OnROM, etcétera. Así que esto es, digamos que un procedimiento genérico. Y esto es normalmente, digamos que un diagrama de bloques o algo, una arquitectura de alto nivel de lo que se ve en los sistemas de automatización, pues, ¿no? Acá está el DCS o PLC, que es, digamos que este tablero, y luego ya tenemos que ir un poquito más allá, ¿no? Si son señales que vienen de partes lejanas, pues es normal que encuentres un cableado o una junction box, le llaman, o una caja de unión, ¿ok? En el cual se van a unir todos los cables antes de ir ya realmente a los gabinetes del DSS o PLCs. Y finalmente acá encontramos ya los instrumentos, ¿ok? Y bueno, dependiendo de lo que tú tengas en la industria o en la planta que te toque trabajar, pues vas a tener cableado discreto, ¿cierto? O vas a tener 4 a 20 mil amperios para las entradas analógicas, o podrías tener buses de campo. Buses de campo que a nivel de comunicación es un poquito más difícil diagnosticar, tiene un cierto grado más de complejidad. Si es que el trip fue de un motor, por ejemplo, pues definitivamente hoy por hoy todos los arrancadores tienen un mínimo de diagnóstico que nos van a indicar cuál fue la falla. ¿Ok? Ya quedan muy poquitos, digamos que los arrancadores o controladores de motores que no son digitales o no te botan ningún tipo de falla. ¿Ok? Así que es importante que nosotros también en el PLC nosotros podamos configurar o llevar el diagnóstico de estos equipos digitales hacia el PLC para que nos dé un mayor detalle, ¿no? O lo otro, si es que tienes la responsabilidad también, puedes ir a la sala eléctrica, al centro de control de motores o donde esté y verificar pues el arrancador para ver qué te dice, ¿no? Ahí sí es bastante sencilla el diagnóstico en este caso porque te da toda la información dentro de estos pequeños panelcitos. Así que es fácil. Claro que si es que no tienes esta información, pues se puede volver un verdadero dolor de cabeza, ¿no?
Pero la recomendación es nuevamente que si vas a integrar motores, que es muy usual hacerlo en los PLCs, también, y si no está considerado, solicites de que se integre pues el diagnóstico que viene de estos equipos digitales que controlan finalmente al motor, ¿ok? Porque lo que normalmente se hace solamente llevas un bit para decir está en falla o no está en falla el motor, nada más. Pero es diferente llevar pues 5 o 6 bits que te detallen exactamente cuál fue el problema. En la práctica es sumamente valioso porque vas a ahorrar mucho tiempo diagnosticando y rápidamente, si es que es un tema eléctrico, pues se llama al especialista eléctrico y anda a chequearlo, ¿no? Y ya no están avisorando, viendo o suponiendo cosas, ¿no? Hasta que el especialista llegue y recién mire y te dice, bueno, este creo que es el problema, ¿no? Pero hasta eso ya se perdió algunos minutos o incluso se podrían perder horas. Otro punto que podría causar, sobre todo en PLC de seguridad o PLCs que controlan maquinaria en movimiento, como fajas o algunas máquinas con control de movimiento, etcétera. Encontramos, es muy común encontrar estos pequeños relés, que son unos relés de seguridad, ¿ok? Que una vez que entra pues la conexión, perdón, la condición de trip, ellos quedan enclavados, o sea, no es un tema neto en el PLC, ¿ok? Me ha ocurrido personalmente que todo está bien simpático en todos lados y viendo los planos, haciendo seguimiento al cable en el tablero, pues nos encontramos con este tipo de equipos que son equipos de seguridad y esa es su función, pero estos equipos se quedan enclavados, o sea, se quedan ahí energizados en una condición de enclavamiento que no permite arrancar el proceso. Nuevamente, si tienes un buen sistema de diagnóstico, tienes un buen sistema, un HMI, un log de eventos que te diga qué fue, espectacular, para que puedas llegar a este equipo y a veces viene con un botoncito para que uno manualmente lo resete, a veces necesita alguna condición del mismo o alguna combinación de bits, perdón, para que se resete, etcétera. Depende obviamente de la marca y el equipo que estés manejando, pero podrías encontrar uno de estos equipos, así que sobre todo vienen así en color rojito, que son bastante llamativos. Uno piensa que no podría ser una bornera que conecta una señal, pero sí, así que es importante que conozcamos que estos equipitos nos podrían hacer pasar un mal rato, ¿no? Safety Relay, acá lo vemos acá. Y lo otro, lo que les mencionaba, si es que tienes un bus de campo o una conexión a 420 mil amperios, es importante que tengamos nuestro handheld o diagnosticador para que podamos hacer las pruebas respectivas. Tal vez es una falla en una válvula, en una conexión de 420 o tal vez en un switch, etcétera. Estos equipitos pues nos van a ayudar y nos van a ahorrar sustancialmente el tiempo.